Estimados, bienvenidos a la clase número 16 de la asignatura de preparación y evaluación de proyectos. Bien, en esta oportunidad vamos a darle continuidad a uno de los casos del foro. Evidentemente por la tabla se trata del caso de los desmontes. He ingresado alguna información acá extra. Lo primero, ¿qué es lo que yo preguntaba? Cuando estaba hablando de criterios, les planteé a ustedes, establezcan algunos criterios. También les pedí, definan la información que falta. ¿Sí? Este caso es bastante particular porque la información en el fondo siempre estuvo ahí y la información faltante más que nada se relaciona con información que nosotros podíamos añadir. ¿Ya? No quiere decir que no le falte información, pero si alguno de ustedes tuvo confusión es porque en realidad más bien era procesar información. Bien, ¿qué es lo que tenemos? Primero, cuando yo les pedí colocar la información, podríamos partir indicando que se puede tratar de esta información. ¿Ya? La que he agregado acá, que es fino de cobre, un porcentaje de las toneladas totales, el fino total de cobre, un porcentaje respecto al total y un número de viaje. Voy a explicar después por qué los coloqué. ¿Ya? Pero vamos a seguir con lo siguiente. Cuando hablaba de los criterios, ¿cuáles pueden ser los criterios, en este caso para el diseño de una propuesta? Al menos podríamos partir señalando lo siguiente. Podría ser que los criterios son el tonelaje, otro criterio puede ser las leyes, otro criterio puede ser el fino de cobre, otro criterio puede ser la distancia, otro criterio puede ser, en este caso sería el número de viaje, y tengo anotado también el precio de compra. Bien, vamos a explicar algunas cosas. Vamos a ir yéndonos por detalle. Cuando me refiero a precio de compra es porque, recuerden, este ejemplo es poder comprador, es ENAMI. Entonces lo que hay que hacer ahí es ir a buscar a la tarifa de ENAMI, la que van a encontrar a veces, nunca la he podido pillar en ENAMI, siempre uno la pilla en la página de la Sonami y ahí aparece el tarifeo. ¿Ya? Entonces uno ingresa a las leyes, dice qué tipo de mineral se trata y la calcula. Bien, ese es un criterio. Cuando hablamos del número de viaje, estoy asumiendo, para efecto de lo que se encuentra acá, estoy asumiendo que se trata de camiones de 25 toneladas y se van a agarrar de las mechas ustedes, pero yo asumí que son camiones de 25 toneladas y que se llenan con 25 toneladas. Si quieren me lo terminan de corroborar o me indican que estoy equivocado en la sesión de Teams. Luego, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que otro criterio tiene que ser la distancia, es decir, la distancia es tanto en términos del poder comprador, ¿sí? A esa distancia me refiero. Y el fino de cobre es específicamente el contenido metálico que tenemos, ¿ya? Que también es otro criterio para levantar una propuesta. El otro puede ser las leyes, que está conversando con el tema del precio, ¿sí? Podríamos decir que son bastante como gemelos. Y tenemos también el tonelaje que conversa bastante, por ejemplo, con el número de viajes, ¿sí? Pero el tonelaje también conversa con el precio. En el fondo, por ahí hay un algoritmo que tenemos que manejar. Pero, ¿pueden haber más criterios? Por supuesto que pueden haber muchos más criterios. Pueden haber muchísimos más criterios que aquí no estamos considerando, ¿ya? Bien, ¿qué es lo que les voy a mencionar? Voy a ir explicándome un poco. Voy a hacer esta separación entre los datos que ya teníamos y estos otros que he ido agregando. ¿A qué me refiero con respecto al fino de cobre? Algunos de ustedes ya lo hicieron, ¿eh? Me fijé que bastante bien. Hay algunos que elaboraron la tablita, me hicieron caso y colocaron ahí. A ver qué es lo que podían sacar de información extra. ¿Cuál es la gracia de obtener el fino de cobre? De alguna manera me está representando a mí cuánto es el cobre metálico que tengo. ¿Tiene sentido para nosotros? Pensemos. El origen de esto, ¿cierto? Que se habían comprado en un remate esta cuestión y tiene un valor definido. Estos son un montón de lotes que están distribuidos en distintas faenas mineras que pueden haber tenido distintos dueños. Alguien armó el paquete, lo vendió y ustedes lo compraron. ¿Cuál es el asunto? Es que uno claramente aquí puede darse cuenta de algunas cosas. Que donde tengo la mayor cantidad de fino de cobre está en el desmonte de Toro Muerto. ¿Sí? Pero tiene mucho sentido porque es el que tiene más toneladas de mineral.
Sin embargo, fíjense, es el que tiene menos ley. Pero según balance, es el que más cobre tiene. Bien. Luego tenemos el siguiente criterio, que es el porcentaje respecto a las toneladas de mineral, sin considerar las leyes. Y el que tiene más, otra vez vuelve a ser el desmonte de toro muerto. Veamos ahora, respecto a la cantidad de fino de cobre, otra vez se repite la torta y sigue siendo el mayor porque tiene el tercio, un tercio del total, del fino. Pero fíjense, aquí ya tenemos alguna diferencia. Ya tenemos alguna diferencia. Y finalmente, respecto al número de viajes, también toro muerto es el que tiene la mayor cantidad de viajes. Una cuestión muy obvia, lo que estoy diciendo es de una obviedad muy grande. Producto de que es el más grande de los desmontes. ¿Ya? Por lo tanto, uno de los criterios que tiene que ver con el diseño podría ser considerar movilizar en función de la cantidad de toneladas. En este caso, podría ser interesante movilizar por toneladas. ¿Por qué? Porque es más cantidad de fino, o sea, por donde lo miremos, entendemos que como es más voluminoso, tenemos más venta por eso. Ese es un criterio. Otro criterio puede ser la ley. Y recordemos por qué. Porque la ley podría estar asociado al tema del precio de compra. Entre mejor la ley, más pagan a mí. Y en este caso, si nosotros nos concentráramos exclusivamente en la ley, está claro que nos va a resultar mucho más atractivo, y usar el lápiz rojo, el yacimiento Huasquito y bastante cerca el Morrito. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es donde podemos sacar más cantidad de plata, es decir, con menos esfuerzo obtenemos mucho dinero. ¿Sí? Esto obtenemos en el toro muerto, obtenemos, ¿cómo se llama? Con mucho esfuerzo obtenemos mucho dinero, pero tiene su gracia, que si lo miramos bien, esto es fíjense, con poco esfuerzo, estamos hablando de qué porcentaje del tonelaje total, el 8,9 es como un 9% o un 10% y este es un 15%. Pero fíjense, este tiene la ley más alta y apenas el 10%. ¿Sí? Apenas el 10%. Por donde uno lo mire, va calibrando y dice, oye, resulta que por alguna razón es mucho más atractivo. Por ley. Ahora veamos. Si miráramos por el fino de cobre como criterio, esta otra vez se nos vuelve a repetir que la más grande sigue siendo, en este caso, toro muerto. Pero vean que se me generó una nueva diferencia. Comparemos. ¿Quién es la siguiente más grande? El Morrito. Y se me está juntando con que tiene una ley alta, no es tanto el tonelaje, equivale al 15% solamente, pero fíjense, está en segundo lugar, es el 25%. Si uno dice esto es como 30 y esto es como 30, andan bastante cerca. O sea, uno como 25 y 30 es poca la diferencia entre uno y otro. Entonces, pareciera que está agarrando harto mérito ese desmonte. Ahora, veámoslo por el número de viajes. Está claro que es el segundo que más viajes requiere. ¿Por qué? Bueno, ya estamos claros. Pues sí, este es el tonelaje, era el segundo tonelaje más alto. Bien. Ahora, utilicemos, ya colocamos el tonelaje, vimos las leyes, el fino de cobre, y veamos la distancia. ¿Cuál es la gracia de entender la distancia? La gracia de entender la distancia es que entre más cerca, menos consumo, ¿cierto? Se hace más rápido, se puede solucionar rápido. Entonces está claro que el Morrito es el que se lleva esto. ¿Sí? Bien. Tomamos el concepto de la distancia. Y el que menos nos conviene, miren, curiosamente, uno que tiene una alta ley. Curiosamente. Por distancia. Ahora, si uno dice entre 41 y 75 es casi el doble de la distancia. Por lo tanto, no nos estamos arriesgando mucho, nos estamos convirtiendo en Einstein, dándonos cuenta que aumentar el costo de combustible por parte baja. Y eso también significa que va a aumentar más o menos al doble el tiempo de remoción. ¿Sí? Bien. Ahora veamos por número de viajes. Eso es que en el fondo es una mezcla de todos los otros factores. Esta información no aporta mucho, pero sí nos puede ayudar a entender algunas cosas. ¿Por qué? Porque nos da un poco la dimensión respecto a costos.
¿Qué costo? Específicamente el costo que tiene que ver no solo con el tema del combustible, sino que también nos da una idea de las horas hombres que hay que invertir. Número de viaje, distancia, ¿sí? Y tonelaje nos está diciendo claramente la cantidad de turnos que vamos a tener que desarrollar, ¿sí? Bien, eso es producto de haber realizado el análisis de la información. Hemos elaborado a partir de la misma información nueva información que nos permita a nosotros tener un poco más clara la película. De esta forma, ¿a qué conclusiones llegamos? Yo no les voy a dejar resuelto este ejercicio, yo simplemente les estoy tratando de plantear en qué dirección podemos ir caminando. En este caso, nosotros podríamos desarrollar varias propuestas. Yo voy a mencionar, he anotado como unas 7, o 6 o 7. Pueden ustedes elaborar muchos más. Puede ser que uno de los primeros criterios sea, sin pensar mucho, es que van a sacar donde está la mayor cantidad de tonelaje. ¿Ya? Pensemos que la propuesta es movilizar eso, lo van a ir a vender en AMI, no se van a calentar la cabeza. Ese puede ser el criterio. Entonces, en primera instancia, van a ir a sacar la mayor cantidad de toneladas. Por lo tanto, puede ser que si armaron una campaña, van a intentar ir por, en este caso, por toro muerto primero. En segundo lugar, irían por el morrito. En tercer lugar, huasquito. En cuarto lugar, sería la convenía. Y en último lugar, el polaco. Si utilizaran el tema que tiene que ver con la cantidad de toneladas, asegurándose de movilizar la mayor cantidad de toneladas de un viaje. Pero ¿cuál es la gracia? Fíjense que si usaran un criterio tipo 80-20, ¿sí? Donde el 20% más relevante se consume el 80% de las cosas más importantes, ¿sí? O más o menos algo así. Veamos. Respecto a las toneladas, si sumamos el toro muerto más el morrito, nos da ¿cuánto? 64,1 más 15 nos da 69 más 10, 79, casi 80%. En dos. Entonces, piensen, solo movilizando esas dos hemos movilizado el 80% de las toneladas. El 80% de las toneladas. Ahora, fíjense cómo podríamos evaluar. Ahora, respecto al fino de cobre. El fino de cobre. Si nos damos cuenta que el fino de cobre son 612 toneladas. 612. ¿Dónde nos estamos llevando el mayor porcentaje de fino de cobre? Bueno, entre estas dos, ¿cuánto nos da? 33,12 más 25,46. Esto me está dando 58, más otro me está dando como 59, aproximadamente 60 entre las dos. Si obligara a colocar la siguiente más grande, que en este caso podría ser Huasquito, porque podría ser interesante por ley, o cualquiera de las otras, fíjense, me está dando, dije 59, cerca de 60. Le puedo sumar este 16% del Huasquito y estaría cerca del 76%, 75%, muy cerca del 80%, solo procesando 3 faenas. ¿Ya? Solo procesando, por seguir ese criterio que tiene que ver con el asunto de lo que tenía que ver con el que acaba de mencionar, que tenía que ver con el tonelaje. ¿Ya? Esa es una línea de trabajo. Eventualmente alguien podría decir, mira, ¿sabes qué? Lo que vamos a hacer, vamos a sacar simplemente el material de esta mina primero, luego de esa y luego de esa, y se acabó. Y con eso procesamos todo. Y el resto, ¿saben qué es lo que pueden hacer? Oye, remátalo. Puede ser perfectamente una propuesta. Una propuesta. Pero alguien podría pensarlo completamente al revés. Podría pensarlo completamente al revés. Es decir, mira, ahí lo único que te aseguraste fue procesar. Supongamos que el que hubiera comprado esto hubiera sido Enami, directamente. Entonces probablemente quizás, miren lo que estoy diciendo, quizás a Enami le parezca interesante lo que yo acabo de decir. Porque lo que les interesa es el fino de cobre. ¿Ya? Pero si tú eres el empresario que quieres hacer negocio con esto, probablemente no te conviene tanto. Denle una vuelta. Denle una vuelta. ¿Ya? Porque podríamos hacer la interpretación al revés. Veamos. Otra posibilidad es sacar donde tengo más ley hacia la que tengo menos ley. Y en este caso podría decir, mira, me voy a ir por esa y por, perdón, en este caso la que tenía, no, la que tiene más ley, me equivoqué. La que tiene más ley es el polaco. No deja de ser
parecido a lo que mencioné recién, no lo cambia mucho. Pero veamos, el polaco es el que tiene la más alta ley y podría ser que siga la ruta del polaco, el huasquito y el morrito. Veamos, veamos. Respecto esta ruta sería bastante interesante en función de qué, de el precio de compra. Es una alternativa, solo voy a sacar esas tres. ¿Cuánto sería el porcentaje de las toneladas que estoy desplazando? Sería 8,9, que es como 9, más 5, me da como 14, más la otra, me da como el 30%. Pero voy a obtener los precios más altos. Y eso significaría que podría dejar afuera 2 faenas y no preocuparme más de eso. Y podría ser que las venda. Esa es otra opción. Ahora, por supuesto que puedo seguir la ruta de ir y sacar solamente la mayor cantidad de fino, que es parecido a lo que mencionamos recién. Otra que mi criterio pudiera ser que simplemente estoy viendo por el tema de distancia y solamente voy a sacar, por ejemplo, lo que tenga más cerca. Y en este caso, fíjense, ¿qué pasaría si saco las tres que están más cerca? Si uno lo mira, veamos, en términos del porcentaje de fino de cobre, ¿cuánto sería? 25. Bueno, me está dando muy cerca de 70. No deja de ser. ¿Sí? Bien, otro criterio podría ser que me dedique a sacar en función de la cantidad de viajes. Y aquí puedo usar dos cosas, dos maneras de interpretarlo. O me voy por una mayor cantidad de viajes, ¿sí? Por tratar de hacer la mayor cantidad de viajes, o bien por tratar de hacer la menor cantidad de viajes. Lo puedo interpretar como quiera. Recuerden que lo que estoy hablando es una combinación de esta misma información. Yo solamente estoy dando como propuestas. Cada una de estas propuestas tienen que revalorizarla. Ahora, ¿qué es lo que pasaría si yo me voy por el número de viajes? Puedo usar dos. Puede ser que me dedique, fíjense, a cuánto equivale respecto al total. Esto me faltó calcularlo. Pero son 836. Esto es como, vamos a redondear. Esto es como 900. Esto es como 120. Esto es como 70. Esto es como 90. Y esto es como 200. ¿Cuánto me da acá? Entre estas dos me da como 200, 400, 1300, 1400. Aproximadamente entre 1300 y 1400 viajes. Por ahí tiene que estar. 836. Esto es mucho más que el 50% al ojo. ¿Cierto? Es mucho más que el 50% de los viajes. Está claro que también lo podría utilizar como número de viaje. Pero me estoy gastando solamente en ese lugar de la cantidad de dinero que puedo gastar en viajes, pagando arriendo de camiones, pagando sueldos, se me da más de la mitad, solo en uno de los desmontes, más de la mitad. Y si yo lo pienso respecto al total, podríamos decir, pareciera que se justifica por la cantidad de tonelaje, se justificaría por la cantidad de fino, pero fíjense que sería súper poco atractivo por el precio. Entonces, quiero que se percaten ahora, en función de toda esta información, nosotros ya más o menos tenemos claro hacia dónde pueden conducirse las propuestas, pero piénsenlo un poco. Hemos procesado la información y estamos, en este caso, a un paso de una planificación, de elaborar un programa de extracción. ¿Sí? Cualquiera que sea la solución, un programa de extracción. ¿Sí? ¿Qué otra cosa más? Estamos a un paso de establecer cuáles son los costos de operación. Estamos a un paso de establecer cuánto va a ser el monto de inversión. Si es que tuviéramos que buscar plata. No cuesta nada calcularlo. Eso es lo que estoy tratando de plantearle desde esta perspectiva. Y estas son las entradas al diseño. Toda la información que le he dicho es puro diseño. Todavía no hemos definido ni siquiera un programa, todavía no hemos tomado ninguna decisión. Pero fíjense que el solo hecho de haber procesado la información inteligentemente en este caso, ordenándola, que tampoco es un gran esfuerzo. ¿Sí? La diferencia entre la gente común y corriente y nosotros los ingenieros es que nosotros esto sí nos debería resultar fácil. ¿Sí? Ahora, si alguno de ustedes no ha llegado a esto, no se preocupen porque yo no entregué mucha información y lo hice intencionalmente. ¿Ya? En el fondo lo que quería era como sacudirlos, a ver, veamos, a ver si también despertaba un poquito de interés de parte de ustedes. ¿Ya? Esto es lo que tenemos.
me gustaría que lo podamos conversar en Teams y que también sea una de las entradas para contestar la tarea. ¿Ya? Así que lo dejamos hasta acá y nos estamos viendo en la sesión de Teams.